Bienvenidos a Bajo del Marketing, el podcast de Sirena. Quien les habla, Julián, soy vicepresidente de marketing de Sirena y voy a ser el anfitrión de este podcast. Y acá a mi izquierda tengo una persona muy especial llamada Miguel el Ángel Morkin. Todos se preguntarán por qué le llamamos el Ángel. Bueno, es un misterio que vamos a develar al final de este podcast, así que quédense prendidos porque al final del podcast Miguel les va a contar por qué le llamamos el Ángel. Así que Miguel, contame, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Qué tal? Bien, qué bueno que estés acá. Bienvenido a la sala de grabación de nuestro podcast. Sí, estoy sorprendido por la producción, la verdad es sorprendente. Me recibieron estas personas. ¿Qué estás tomando, Miguel? Contame. Estoy tomando un café que me ofrecieron acá la gente de tu producción, muy bueno, muy atento al detalle. Muy bien, me Me alegro sorprendió. me alegro que haya buen ambiente, Sí. que haya un buen café. Es café de primera calidad, ¿no? Sí, Nespresso, no, mejor, no sé qué sería esto, pero mejor que Nespresso. No auspicia esta producción de Nespresso, aunque podría auspiciarla futura, ¿no? Podría. Estaría bastante bueno. Café de primera que me ofrecieron. Está bueno. Así que, Miguel, vamos a arrancar este podcast preguntándote la pregunta clave que vamos a preguntarle a todos los invitados. Miguel, el Ángel Morkin, ¿qué es el marketing para vos? ¿Qué es el marketing para mí? Bueno, es una pregunta muy difícil, para empezar, porque no sé cuáles son las preguntas del programa, así que voy a responder lo que me viene a la cabeza. El marketing es para mí una herramienta que cada vez valoro más, que tiene que ver con cómo presentás lo que haces, ¿sí? Cómo lo comunicás y cómo lo explicás. Es algo que yo por mi perfil no estudié, quizás en mi vida, pero que cada vez valoro más y que me cuesta definirlo, pero sé que es importante. Sí. Bueno, es una buena definición, ¿no? Así que lo que me interesa hoy, Miguel, que hablemos Sí. es de nuestros comienzos, Bien, de cómo llegamos al mundo. bien. No creo que hablemos de cómo llegamos Clínica al del mundo, Sol, no. claro. Ok. No, pero con vos nos conocimos hace 6 Sí, años, sí, 5 ya. años, Sí, 6 debe ser más o menos ya. cuando teníamos mucho más pelo. Casi 6, sí. Mirá, mucho tiempo pasó bajo el agua, Sí. literalmente. Se nos arrugaron los dedos. Se nos arrugaron los dedos de tanto tipear, de tanto hacer anuncios. Así que hoy creo que vamos a hablar de cómo arrancó nuestra historia, cómo nos conocimos, Bien, cómo fueron nuestros primeros años de vida, nuestros primeros Perfecto. negocios. muy bien, muy bien. Así que nada, te propongo que empieces a contarme cómo vos te acordás de toda esa situación. Bueno, sí. Bueno, nos conocimos porque nos presentaron, ¿sí? Yo estudié ingeniería, trabajé un par de años en consultoría y sabía que quería emprender, pero como típico emprendedor, uno capaz que sabe que quiere emprender, pero no sabes bien ni qué ni cómo. Y la verdad es que nos conocimos porque nos presentaron. O sea, Pablo Simón creo que fue quien nos hizo la intro. El Roberto Galán de los emprendedores. Roberto hablando de los emprendedores, Pablo Simón Casarino nos presentó a través de Quasar, que era el nombre de la empresa, digamos. Quasar Builders es el nombre completo. Nos presentó porque, según él, podíamos complementarnos bien. Yo tenía un perfil súper técnico, digamos, en esa época Cambiaste mucho, o digamos. al menos creían eso, porque venía de un trasfondo de ingeniería. Y bueno, Juli, vos venías, según Pablo también, de un trasfondo más de ventas y que según él nos podemos complementar bien. Y creo que tuvo razón, de hecho. Que hasta el Sí. día de hoy seguimos funcionando. Sí. Uno nunca sabe en el futuro, Esperemos que pero sí. Esperemos que en 2030, 2040, cuando se escuche este podcast, sigamos. vos decís que este podcast trasciende las generaciones, Miguel. Sin dudas, Mirá. sin dudas. Pero va a estar bajo del mar, se va a escuchar bajo del mar este podcast, ¿no? Lo bueno es que el sonido debajo del mar, debajo del agua, llega más lejos. Ah, Así que mirá, se propaga. se propaga. Bien. Y contame un poco cómo fue esos primeros momentos, ¿no? ¿Qué es lo que Bien. hacíamos en los primeros meses? Bueno, cuando arrancamos, tampoco sabíamos exactamente qué queríamos hacer. Juli, vos estabas en esa época dudando si te ibas a vivir a Chile, estabas viendo si arrancabas proyectos allá, me acuerdo. Tenías algunas ideas en la cabeza, una de ellas me acuerdo que era lo que hoy se conoce casi como Rappi, digamos. Era alta idea. Era muy buena idea. Obviamente dijimos, esto no va a funcionar bien pedos. Bueno, Unos teníamos- visionarios los pibes, no, visionarios, sí, la verdad. Y bueno, no, en esa época sí vos tenías algunas ideas, Pablo también nos propuso algunas otras, así que lo que primero hicimos fue empezar a investigar esas ideas como excusa para trabajar juntos y conocernos.
Suena muy romántico. Pero bueno, era eso, o sea, analizamos varias ideas en cuanto a, bueno, qué tamaño de mercado hay acá, qué tan fácil es de probar esto, si es posible hacer un experimento para probar esta idea, que estratégicamente si vemos que tiene sentido esta idea o no. Y así empezamos a analizar algunas ideas. Recuerdo que la primera que probamos era la de los Motoboys. Esa fue la primera idea que analizamos, si no me equivoco, que consistía en, realmente era como una especie de Rappi, pero no le vimos la beta de la entrega de comida ni de lo que hace Rappi hoy, sino que lo pensamos más para entrega de documentación, más parecido a lo que hace Logi hoy en Brasil, de hecho, otro que funcionó muy bien. Nosotros la analizamos en esa época en Buenos Aires primero, no sé si te acordás, pero hablamos con muchos motoqueros, de hecho fue bastante divertido, porque digamos, hay de todo tipo de motoqueros. Y Llegamos a ir al sindicato de motoqueros. exactamente, al sindicato de motoqueros que queda ahí en el microcentro, a hablar con un motoquero, fuimos a hacer nuestro estudio de mercado, así nos presentamos, los tipos no entendían nada. Y Es que era impensable en ese momento. Ese tipo de negocios en Argentina eran impensables. Igual me acuerdo que nosotros lo investigábamos en Argentina y en Brasil, pero nuestra idea original era hacer negocios en Brasil. sí, desde el principio. Eso es algo que siempre fue interesante del modelo que aprendimos con Quasar, Sí. ir a un mercado muy grande de una, porque igual el esfuerzo va a ser el mismo, ¿no? similar, Me acuerdo sí. que Andy Freire siempre nos decía que hacer un kiosco o hacer una empresa que pueda valer 100 millones te lleva el mismo esfuerzo, que trabajar la misma cantidad de horas. Entonces, como que tal vez no tenía sentido estar pensando en hacer un kiosco Sí. o estar pensando en mercados chicos, sino que directamente ir a los mercados grandes, ¿no? Sí, y si funcionaba en Brasil, era como, bueno, esto va a funcionar. Si hacemos que funcione en Brasil, podemos hacer que funcione en Colombia o en Argentina o en Chile. Era un poco la premisa nuestra. Yo creo que ese tiene que ser un capítulo entero del podcast, que es cómo hacer negocios en Brasil, Sí. porque es un tema apasionante, es interesantísimo. Decime qué se siente, se llama. Decime qué se siente hacer negocios en Brasil. Brasil, siendo argentino. Bueno. Exactamente. Y contá un poco cómo fueron estos meses de exploración, ¿no? Bueno, en esa época, lo primero que arrancamos fue con esta idea de los motoboys. Hicimos nuestras pruebas de terreno, hablando con motoqueros en Argentina, porque estábamos en Buenos Aires, pero también empezamos a llamar a empresas de Brasil para ofrecerles este producto que todavía no existía, que realmente era una idea. En un portuñol nefasto. Nefasto, o sea que obviamente no nos iban a comprar solo por cómo hablábamos, pero no nos dimos cuenta en esa época, por suerte, de eso. Éramos muy ingenuos. Y decidimos finalmente no hacer ese proyecto, entre otras cosas porque pensábamos que lo que ofrecíamos, que era que las empresas contraten este servicio de motoqueros on demand para llevar sus documentos, pensamos que esos documentos iban a tender a desaparecer. Quizá pensamos que el mundo iba a cambiar demasiado rápido también, ¿no? Como pensamos que no iba a haber de acá 5 años, o sea, en esta fecha que ya no iba a haber, no sé, no tener que mandar papeles de la empresa, no tener que mandar cheques, y todo eso sigue exactamente igual o peor. Sí, y me acuerdo que no lo habíamos analizado tanto para e-commerce, sino que lo habíamos analizado más para oficinas. Para ¿no? oficinas. Habíamos hecho un cálculo como que el mayor porcentaje se iba en ese tipo de... Sí. Llevar dinero, mandar documentación importante, cosas de oficina. Si no vimos ese mercado, tampoco sé si existía tanto ese mercado en esa época. Es difícil, ¿no? Adelantarse tanto. Pero otra de las cosas que no nos entusiasmó fue que los problemas que podía haber, me acuerdo que vimos unas pesquisas en esa época que morían, creo que 2 o 3 motoqueros por día. Bueno, y es en lo que San está Pablo. empezando a pasar ahora, que es todos los temas de problemas laborales que tienen estas empresas. Sí. De hecho, hoy veíamos un volante en Subway que decía Rappi, no sos empleado, sos tu propio jefe. Me parecía un poco sugestivo, pero interesante. Sí, a full. Sí. Pero eso nos dio un poco de miedo también. San Pablo, que era el mercado que estábamos analizando, es el mercado más, supuestamente, en los papeles, el mercado más grande de motoqueros del mundo. Es una locura, digamos, la cantidad. Y si alguno de los que escucha este podcast fue a San Pablo, seguramente lo haya visto, que pasan las motos con todo entre los autos, tocando la bocina, como le dicen allá los cachorros locos. Pero también lo que vimos es esas estadísticas de muchísimos accidentes y muertes. Nos da un poco de miedo depender de ese tipo de trabajo todos los días. Ahí creo que tocaste un tema que es súper interesante, que es, nosotros lo queríamos hacer en San Pablo, originalmente este negocio, y volviendo un poco al tema anterior, principalmente porque la primera parte de hacer marketing es definir un mercado suficientemente grande, ¿no? Y cuando veías los números y veías la cantidad de motoqueros de un San Pablo, una locura, contra la cantidad de motoqueros de Argentina entero, y decías, claro, tal vez hacemos este negocio en San Pablo y es más valioso en sí el negocio que
todo este negocio implementado en toda la República Argentina. Sí, era increíble. Era Era- muy grande. Era órdenes de magnitud más grande que el resto. Ujú. Y Entonces- me gustaría ahora, Sí. para seguir charlando de lo que siguió, Mm. que me cuentes un poco, ok, ¿y cuál fue el proyecto que decidimos hacer? ¿Y cuáles fueron los fundamentals, ¿no? De por qué decidimos hacer ese proyecto. Bien. Bueno, después que decidimos no hacer esta idea de los motoqueros, Pablo nos sugirió por qué no trabajamos algo en la industria de autos. Básicamente le había hecho un análisis donde veía que había mucha oportunidad, que era una industria, de nuevo volviendo al tamaño de mercado, que era una industria gigantesca, donde los players que había en esa época también estaban muy verdes, ¿sí? No había muchas soluciones en cuanto a marketplace, como quizás sí ya empieza a ver hoy, también 5 años, 6 años después. Y básicamente empezamos a analizar un modelo de negocio que vimos en Estados Unidos, que se llamaba TrueCar, que sigue existiendo, donde la propuesta de valor de ellos era simplificar la compra de un auto 0 kilómetro usando internet. Empezamos a analizar eso, de nuevo hicimos el ejercicio de Excel, de bueno, tamaño de mercado, lo básico, ¿no? Tamaño de mercado, cantidad de potenciales clientes, valuación potencial de la empresa. Eso a mí me parece muy interesante, vuelvo a repetirlo un poco, porque es el ejercicio que ningún emprendedor hace. Sí, Es- que es básico. Es básico, es Sí. a la hora de plantearse un negocio, es quiero tener un restaurante y ni siquiera la gente se pone a analizar cuál es el tamaño del mercado que podés abarcar Sí. en tu zona. Claro, O- y aplica a todas las escalas, no hace falta pensar en una empresa que va a recibir funding y que va a hacer, que va a cotizar en bolsa. Digo, si uno hace un emprendimiento personal, creo que también tiene sentido parar la pelota y ver si tiene sentido a la larga, si decís, che, ¿cuándo sé? Voy a vender cucharas por internet. Bueno, es medio difícil, ¿no? Pero voy a vender, no sé, kits para coser, ponerle por internet. Bueno, ¿cuánta gente cose en Argentina? Exacto. Difícil, pero aunque sea tomarse un día para tratar de estimar esos números, ¿no? Sí, porque a la larga te da el tamaño total de facturación que podés llegar a tener y lo grande que podés llegar a ser Sí. o lo chico que podés llegar a ser. Sí. Pero de última tenés un marco, sabés hasta dónde vas a llegar, tu techo. Bueno, después hay mil variables como el mercado puede cambiar y de repente se pone de moda coser, ¿no? Sí. Pero son cosas que no manejás. Al Exacto. menos lo que manejás es importante conocerlo. Sí, y no te va a llevar mucho tiempo. O sea, podés hacer un par de estimaciones, aunque sea para, como se dice, tener una idea de orden de magnitud. Che, ¿esto vale 100 o vale 10? Es esa la idea principal. Me acuerdo que lo hacíamos con todos los negocios nosotros Sí. eso. Sí. Había como un filtro de, Tamaño de tamaño de mercado. Esta empresa puede llegar a valer más de 100 millones de dólares basándonos en el tamaño del mercado Sí. y en la facturación posible. Me acuerdo que había otro filtro de nos apasiona. Sí. Nos divertiría Nos estar... divertiría estar en esta industria, que bueno, vos habías trabajado en otras industrias y ya estabas medio cansado Claro. y querías hacer algo distinto también. Sí, a full. Y bueno, así fue que llegamos a la primera industria en la que sí empezamos a trabajar, que justamente era la parte automotiva. También en Brasil, analizamos esto en Brasil y decidimos ver si era posible hacer una página para comprar autos nuevos en Brasil. Y así nació Verocarro, que Vero fue... Carro. Que nadie lo conoce, no está en internet. En bueno. realidad sí nació una investigación, o sea, de nuestra Ok, primera investigación nos fuimos a Brasil Sí. a investigar un poco más, A conocer a Chico Méndez, a conocer a Chico Méndez. que no lo mataron. No lo mataron. Sí. Y. ¿Cómo se llama? Y a partir de ahí empezamos a investigar y más el mercado. Y me acuerdo que en esa investigación fue muy interesante porque no conocíamos nada del mercado brasileño de autos. Habíamos hecho un pre-research en Argentina. Sí. Contactamos a muchas personas en Brasil, Sí. muchas personas que creíamos que eran referentes en la industria. Y aquí mi primera sorpresa es, la gente nos recibió. Sí, a full. Es decir, en un viaje, dos argentinos que no hablaban una gota de portugués fueron recibidos por un montón de personas en Brasil Sí. para hablar y nuestro pitch era simplemente, che, venimos a aprender de vos. Ujú. Eso es una cosa espectacular de Sí. Brasil. No sé si pasa en todos lados, pero en Brasil me sorprendió. Yo creo que debe ser algo bastante universal y que quizá uno por prejuicio asume que no le van a dar bola. Y la verdad que no es tan común que alguien te toque la puerta y te diga, me interesa que vos me cuentes algo. Entonces, ya creo que el hecho de que lo hagas sentir importante, como, che, yo tengo algo para decir, creo que ya era suficiente como para abrir un par de puertas. Y me acuerdo que había una clave que es, íbamos a esas reuniones con esos especialistas y les llevábamos una caja de Ferrero Rocher a Sí, cada uno. sí. Y me acuerdo que al año siguiente, después de esa primera reunión, me encontré al CEO de una de las empresas más grandes, a Silvio Barros, de Icarros, Sí. y me dijo, vos sos el pibe que me trajo unos Ferrero Rocher. Es como, nadie se olvida de alguien que le lleva un Ferrero A Rocher. full. Y no es tan costoso, ¿no? Y no Llevar es tan- una... claro. Decirle que te importa y llevar una caja de bombones. No es tan difícil. Ujú.
Así que sí, arrancamos así. Arrancamos investigando. Una vez que vimos que el tamaño de mercado era interesante, que estratégicamente tenía sentido, también en esa época Brasil ayudaba mucho con su contexto. O sea, esto es pre-crisis de Brasil. Brasil era súper sexy para todo el mundo, para los fondos de inversión, para las empresas de internet, para todo. Real estaba fuertísimo. Era como que ayudaba el contexto también. Y finalmente decidimos dar el primer paso, que fue hacer el experimento, un MVP, que se llamó Verocarro. Ahora sí. Y Verocarro fue... básicamente lo que buscábamos validar era que era posible hacer una página que lleve a la persona a comprar un auto gracias a nosotros. Ahí tiraste un tema que es espectacular y es cómo arrancar el negocio, ¿no? Nosotros definimos que para poder arrancar y para poder decir que podíamos tener un negocio en potencia, definimos algunas hipótesis. Sí. La hipótesis principal era esta, Era eso. podemos lograr que personas dejen sus datos y estén interesados en comprar un auto por internet. Exacto. Si logramos validar esa hipótesis, quería decir que podíamos pasar al siguiente nivel. Sí. Pero si no podíamos validar eso, ninguna parte del negocio tenía sentido, ¿no? Sí, creo que es como dice Santi Bilinkis, que también, bueno... Ya lo vamos a entrevistar a ya lo Santi. vamos a ok. Santi siempre habla de esto de que el emprender básicamente es ir acotando el riesgo, ¿no? Como si fuera como un funnel de marketing, como un embudo, que a medida que va pasando el tiempo y vas haciendo experimentos, digamos, y vas progresando con tu emprendimiento, cada vez tenés menos riesgo y cada vez estás más cerca de lo que vos querés probar. Y en esa época lo primero que queríamos probar era esto, que era muy básico, de, che, ¿tiene sentido armar una página de internet y que la gente va a comprar? Porque hoy día, capaz que 6 años después, es obvio que tiene sentido. Mercado Libre está lanzando reservas ya de usados y de nuevos en toda la TAM, y lo va a hacer seguramente bien. Pero en esa época era bastante loco pensar en esto. Entonces eso fue lo primero que hicimos. Hicimos una página que era vergonzosa, que creo que tengo alguna imagen dando vuelta, que era Verocarro, con otra marca que sabíamos que podíamos quemar si hacía falta, pero que el único objetivo era probar eso, ver cantidad de personas que lográbamos que compren gracias a nuestra página. Y dentro de esa hipótesis grande teníamos varias subhipótesis, como por ejemplo, ¿cuál era el costo de conseguir a cada una de esas personas, ¿no? Era, ¿cuántos dólares tengo que gastar para que las personas dejen sus datos? ¿Cuántos dólares tengo que gastar para que esas personas vayan a la concesionaria? ¿Y cuántos dólares tengo que gastar para que esas personas compren, ¿no? Exacto. Y las 3 conversiones intermedias. Exacto. Y en el proceso me acuerdo que aprendimos muchísimo de conversión de landing pages, de cómo optimizar campañas de Google y demás. Me acuerdo que en esa época también repasamos bastante Influence, porque tiene algunos conceptos básicos el libro. Influence es un libro de Robert Cialdini. De hecho, Miguel acá tiene el segundo libro de Robert Cialdini. No, en realidad no es el segundo, es el tercero, porque es también el, está Yes. Es el último, de Godzilla le dicen. Godzilla, como le dice Scott Adams. Que se llama, ¿cómo, Miguel? Se llama Persuasion, o sea, como persuasión, pero esto sería persuasión. Básicamente es un camino revolucionario para influir y persuadir. Mira. Pero si ya hablaremos de estos libros en otro momento, quizás. Va a haber un capítulo, creo que, dedicado exclusivamente a Influence, porque es un libro maravilloso y podemos meter Persuasion en el camino. Perfecto. Bueno, lo que hicimos fue repasar un poquito algunos principios para armar estas landing page, con algunos principios de psicología y de marketing básicos para landing pages. Lanzamos esta página que era Verocarro, que no creo que haya nada en internet. Si algún televidente, ¿cómo se dice? Algún podcastero submarino que está aquí debajo del mar con nosotros, escucha y busca y encuentra, se lo pueden mandar a la producción. Pero bueno, no debería haber nada. Era una página que solo usamos para eso. Y que básicamente era una landing page que tenía una value proposition, la propuesta de valor, que creo que era comprar tu auto 0 kilómetro sin dolores de cabeza o algo así. Me imagino que probamos varias propuestas de valor. Y un form, creo que estaba hecha en Unbounce. Sí, estaba 100%. Hecha en Unbounce. No, lo armamos... No. Sí, no, era en Unbounce. Estaba hecho en Unbounce, un sistema que lo pueden buscar, que es para armar landing pages rápido. Y poder A/B testear fácil, ¿no? Tal cual. Y nada, le pusimos un poquito de publicidad en AdWords, me parece. Videamos por algunas palabras. El primer día lo hicimos muy mal porque videamos por la palabra gol. No sabíamos nada de AdWords. Y gastamos el presupuesto ese mismo día, me acuerdo. Porque todo el mundo buscaba gol de Neymar. O Aerolíneas Gol, que es una aerolínea de Brasil. Y nada, quemamos la plata el primer día del presupuesto, pero el segundo día aprendimos y bloqueamos esas keywords. Y ya empezamos a traer gente que buscaba el auto, digamos. Así probamos varios modelos.
En esa época empezamos muy cerca de acá, del lugar donde estamos produciendo el podcast. Probamos llamar a esos clientes con un chico que hablaba portugués y básicamente agendaba citas en una concesionaria con la que nosotros habíamos hablado. Ya nos habían pasado precios que nosotros prenegociábamos, digamos, que nos pasen el mejor precio. Le agendábamos la cita con un vendedor y lo mandábamos a la concesionaria del cliente. Esa era la idea de ese primer MVP, que era, obviamente, ahora lo ves a la distancia, es vergonzoso, pero pero MVP, perdón, es Minimum Viable Product, producto mínimo viable, o producto muy vergonzoso, también podría ser, que lo que hacía era solo eso. Pero a pesar de que hacía solo eso, para hacer solo eso nos fue bastante bien. Sí. Logramos demostrar esta hipótesis que decía Juli, logramos vender bastantes autos. Vendimos 30 autos. Sí. Vendimos 30 autos por internet. Por internet, desde Argentina. Desde Argentina. Y nada, y eso fue lo que nos dio el puntapié para decir, tenemos que ir a buscar una ronda de inversión, principalmente porque el modelo de negocios de Marketplace es capital intensive, necesitas mucha plata para poder correrlo. Sí. Y ahí dijimos, bueno, vamos a buscar inversión y hagamos este modelo en grande, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue levantar una serie seed, una seed round, digamos. Y arrancamos lo que fue Rodati. Que Rodati fue ese producto, pero hecho en serio, digamos. Hicimos como decía Juli, o sea, un marketplace. Era un lugar donde empezamos a conseguir concesionarias que quieran publicar sus precios y sus productos. En San Pablo, en esa época seguíamos concentrados en San Pablo. Y armamos un sitio en serio, digamos, ya con programadores, con gente trabajando en el producto, con gente de marketing, haciendo las campañas en serio, ya no cometiendo esos errores tontos como el del gol de Neymar que nos pasó. Y ahí armamos la empresa de Rodati. Y bueno, empezamos a crecer, ¿no? Sí. Me acuerdo, tuvimos la primera oficina ahí donde estaba la gente de Safer Taxi. Sí, nefasto. Ahí hay unas historias muy, muy, muy divertidas que son para otro capítulo, tal vez, de chusmeríos del mundo startup, ¿no? Ese es un buen capítulo. Sí, cerca de Avenida Paulista, en un lugar que no te motivaba tanto a trabajar, pero que te hacía más fuerte cada día que sobrevivías. Yo me acuerdo que en esa época, cada día que iba a la oficina, era muy duro. Iba escuchando los audiobooks de Tony Robbins, porque era lo que me motivaba. Era como me mantenía arriba, claro, The Giant Within. Era lo único que me mantenía ahí arriba, como diciendo yo me voy a comer el mundo. Yo empecé a escuchar Tony Robbins porque vos me lo recomendaste ahí y creo que también me hizo sobrevivir a esa pesadez que te daba ese lugar, ¿no? Lo que pasa un poco en San Pablo es que la cantidad de gente y la zona era muy abrumadora. Sí. Comparado con Buenos Aires, uno a veces piensa que es una gran ciudad, pero cuando va a San Pablo se da cuenta de lo que es una gran ciudad. Sí, a full. Y el lugar en el que trabajábamos realmente no era cautivante. Pero bueno, arrancamos la nueva etapa del proyecto, que fue Rodati, que duró casi 2 años, creo, donde aprendimos muchísimo. Hay una cosa que omitimos, pero que no es menor, que es, nosotros primero queríamos validar la hipótesis de si las personas podían comprar un auto por internet. A full. Y lo que nos dimos cuenta en el proceso era que nosotros generábamos el interés de una persona, y si le pasábamos directo el cliente a la concesionaria no llamaba a ese cliente. Era increíble. Era increíble, como le dábamos a una persona online, que decía, quiero comprar el auto, estoy dispuesto a pagar esto, me parece bueno tu precio, y el vendedor no lo llamaba. Sí. Entonces ahí fue que decidimos que había que montar un call center o tener un grupo de personas que hablen por teléfono con la persona para terminar de calificarla, ¿no? En ese momento Brasil estaba muy bien económicamente y era como que parecía que sobraba todo para arriba, todo para arriba. Y aprovecho este comentario que haces para hacer un paréntesis. Muchas veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué no hicieron que lo reserven por internet? ¿No? Como que ahora, hace poco Mercado Libre y un par de empresas más lo empezaron a hacer. Nosotros fuimos un poco los precursores quemándonos y dándonos contra la pared. ¿Por qué no hicieron reservas por internet? Y la verdad que en esa época también era impensado. O sea, casi la gente no compraba por internet. Estamos hablando de 5 años. La gente no confiaba en el e-commerce. Y así como fallamos entre comillas, no la vimos, de cómo podía cambiar el tema de los motoqueros con, por ejemplo, pensar en un Rappi que manda comida, que manda productos, tampoco vimos cómo cambiaron los métodos de pago. Digo, hoy seguramente si hiciéramos Rodati lo primero que pensaríamos es reservar por internet tu auto, reservar tu stock. Y en esa época hablábamos con la gente y era como, no, flaco, o sea, es imposible que yo ponga mi tarjeta de crédito en un sitio. Entonces también hay un tema de timing que a uno se le puede escapar, que hoy sin dudas lo haría, sí.
Y las empresas que lo están haciendo me pone contento, digo, pues seguramente le van a encontrar la vuelta del tema de la reserva por internet para reservar stock. Me parece genial. Nosotros empezamos directamente, eso lo tuvimos que saltear, porque ahí nos dimos cuenta que eso no era posible por la tasa de uso de tarjeta de crédito que había, lo analizamos y no podíamos. Y como dice Juli, empezamos a agendar directamente las citas en la concesionaria para comprar el auto, ya con los precios como claros antes de que vayas. Y ahí empezamos a crecer, ¿no? Montamos el primer equipo de call center, me acuerdo, ahí en Brasil. Sí. Un equipo de tecnología acá en Buenos Aires, un equipo Así de es. marketing en Buenos Aires. Exactamente. Y empezamos a crecer, empezábamos a subir en cantidad de números, pero veníamos bien y algo pasó, ¿no? Sí, exacto. O sea, veníamos bien y pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí. Veníamos bien, además teníamos un equipo que creo que vale la pena destacarlo, que era muy bueno. El equipo de producto en esa época ya lo lideraba uno de nuestros socios, ese es Juli, en Buenos Aires. En el equipo de marketing lo lideraba Mati Biel. Era un equipo muy bueno. Ya estábamos trabajando con Lauta, que también lideraba toda la parte de operaciones. Entonces, la verdad que la gente que estaba en esos equipos también era muy buena, digo. Entonces, veníamos bien, pero no alcanzó. Pasaron muchas cosas. Creo que fue una secuencia de cosas. Para empezar, el contexto cambió radicalmente. Brasil entró en crisis. No sé si nuestros podcasteros submarinos lo saben, pero imagino que sí. Destituyeron un presidente. La moneda se devaluó. Me acuerdo que en un año nosotros estábamos a 2 y pico con el real y de repente estaba como a 3.60. Y eso nos perjudicaba porque nuestros ingresos eran en reales y todos nuestros gastos eran en pesos argentinos / dólares, con más de la mitad, no, casi toda la empresa a nivel costos en Argentina. También pasó que lo que decía Juli, que lo vivimos en carne propia, o sea, todo lo online era excelente, la página estaba muy buena, a mí me da un poco de nostalgia la página porque me acuerdo que hasta las fotos que teníamos eran mejores que las fotos que tenían las marcas en la página oficial, pues no confiábamos en esas fotos y nosotros conseguíamos mejores fotos, teníamos un blog también, revista Rodati, que estaba genial, pero no alcanzaba porque lo que pasaba después, en el offline, era malo. Y el cliente, digamos, nuestro, la persona que entraba a nuestro sitio, creía en nuestra propuesta de valor, se la terminaba dando contra que en el momento que en nuestro sitio solicitaba contacto, nadie lo llamaba. O solicitaba una cotización, nadie se la mandaba. O agendaba una prueba de manejo y nadie le decía nada. Entonces decía, pero ¿qué onda esto? No hay una persona detrás, ¿qué está pasando? Y eso se nos escapaba, pero nos perjudicaba. O sea, era nuestro problema, ¿no? A pesar de que no lo podíamos controlar. Y todas estas cosas nos jugaron un poco en contra. Obviamente que pase esto nos perjudicaba en nuestros economics, como decía antes Juli, de cuánto me cuesta traer una persona y cuánto me cuesta que se transforme en una venta. Por un problema tan básico que es como si vos no te llaman o no te mandan un WhatsApp, es imposible que compres. Y así por necesidad fuimos probando cosas, siempre con esta actitud emprendedora de buscar la vuelta y solucionar los problemas sin excusas. Y una de todas las cosas que hicimos, pues no vamos a aburrir a nuestros podcasteros, pero una de todas las cosas que hicimos fue hacer una app interna de Rodati en esa época, que la hicimos en Brasil mismo. Uno de los chicos que admiramos mucho se llama Paul, se vino a Brasil en esa época para trabajar en este experimento, que fue hacer una app para que en el momento que alguien que en nuestro sitio solicitaba hablar con un vendedor, al vendedor se le avise y inmediatamente le pueda responder. Igual creo que hay algo interesante y que no va a aburrir a nadie, ¿eh? ¿Vale? Que está en el camino de esa historia y es cómo llegamos a eso, ¿no? Bien. Porque uno a veces tiene una empresa y está andando Sí. y de repente con la vorágine del día a día te olvidás de que sos un emprendimiento. Sí. Y de que tenés que estar experimentando constantemente. Y me acuerdo que en esa época nosotros dijimos, bueno, hay algo que no está funcionando y tenemos que aceptarlo. Sí. Sea como sea, tenemos que aceptar que hay algo que no funciona. Y me acuerdo que nos separamos el management y dijimos, Sí. tenemos que hacer un proceso de reentender nuestro negocio. Sí. Y Y nos juntamos, creo que una semana entera, nos encerramos en Brasil, en Rua Albuquerque Lins, ¿no? Bueno, la otra. sí, por ahí en nuestro departamento cerquita, de Santa Cecilia. Santa Cecilia, eso. Y estuvimos una semana haciendo un ejercicio de design thinking con Juli, con Ese, con Mati, con Lauta. Martín, Litwar, también otro grosso, con Lau.
y trabajando en, ok, entendamos qué le pasa a nuestro usuario, qué le pasa a los vendedores que trabajan con nuestra plataforma, a los negocios que ¿Por qué nos publican. llaman a nuestros clientes? Porque claro, uno Exacto. iba al dueño de un negocio y le decía, no lo llaman porque son todos unos vagos los vendedores. Ibas al vendedor y te decía, no lo llamo porque en realidad no tengo tiempo para llamarlo. Pero ¿cómo no tenés tiempo? Si lo único que tenés que hacer es vender. No tengo tiempo porque el gerente me pide que haga este trámite. Que abra el después negocio. que abra el negocio, que le limpie el auto antes de entregarlo. Y después hablabas con el gerente y decía, no, es que en realidad sí, yo le pido esos trámites, pero después la computadora no le anda. Y A full. vos decías, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que cada uno piense algo distinto? Y me acuerdo que en ese momento entrevistamos a todos y nos tomamos el tiempo no para juzgarlos, sino para entender realmente qué les pasaba. ¿No? Sí. Y ahí descubrimos un par de cosas muy interesantes. ¿Qué son en mí esas cosas interesantes? Primero descubrimos que no era todo mala voluntad. No era que no llamaban a los clientes porque no tenían ganas de vender. Descubrimos, por ejemplo, que los sistemas que tenían estos negocios realmente eran muy poco prácticos, muy poco modernos, no facilitaban el trabajo, en general eran hombres con sistemas robóticos, que no, realmente, o sea, eso implica varias cosas, pero implica que no estaban pensados para esos usuarios, y que no era una cuestión de mala voluntad, sino que quizás nosotros mandábamos un contacto de un cliente a un negocio, y ese contacto pasaba por un manager que tenía que entrar y asignárselo a un vendedor, y ese vendedor cuando veía la computadora lo contactaba, pero la verdad que la computadora también funcionaba muy mal. Descubrí, interactuando con algunos vendedores y se me ven algunas imágenes muy divertidas a la cabeza, y no le notificaba de ninguna manera, y ese sistema no estaba de ninguna manera conectado a los sistemas de comunicación que usaba el vendedor, que era WhatsApp o llamada telefónica. Entonces nos dimos cuenta que no solo estaba mal, digamos, la parte de recursos humanos, digamos, del vendedor en sí, de la proactividad que puedo no tener, sino también la tecnología que tenían y los procesos que tenían en el negocio. Y eso fue un buen descubrimiento que nos ayudó a destrabar varias ideas y a tratar de desarrollar un producto. Y así como eso, también descubrimos que los clientes querían una respuesta muy rápida, que los clientes estaban interactuando con el negocio, pero que a su vez tenían 2 o 3 pestañas o más abiertas, interactuando con varios otros, que de nuevo quizás hoy en 2018, casi 2019, es obvio, pues todos nos comportamos de esa manera, pero hace 4 años o 5 no era tan obvio. Entonces, descubrimos muchas cosas que nos llevó a elaborar hipótesis, a elaborar lo que se llama Design Principles, que son como principios de diseño, cosas que sí o sí tienen que pasar en cualquier cosa que yo haga, como si fuera un principio, no sé, como la fuerza de gravedad es un principio de nuestro planeta. Hay Design Principles, que en nuestro caso era, no podemos depender de la computadora del negocio para que el vendedor responda, por ejemplo, porque la computadora era nefasta, o estaba mal, o no tenía internet. Y así como eso, descubrimos varios principios que decidimos tomar en nuestro proceso de diseño de producto, y empezamos a trabajar en ciertas hipótesis. Diseñamos 3 experimentos. Uno de ellos era desarrollar una app, y otros tenían que ver con otros tipos de negocios que nos parecieron muy interesantes, que descubrimos en ese proceso, pero que después decidimos no hacerlos. Y finalmente hicimos esta primera versión de la app, que también era vergonzosa. Era una app de Android, que lo único que hacía era que en el momento que alguien en nuestro sitio decía que quería hablar con un vendedor, que el vendedor lo responda rápido. Eso era básicamente. O sea, le sonaba una notificación. Le sonaba una notificación a varios vendedores del negocio que estaba viendo, digamos, la concesionaria, que estaba viendo en nuestro sitio el cliente. El primer vendedor que tocaba un botón llamaba al cliente, solo hacía eso la app, realmente era muy básica, y hablaba con el cliente. Listo. Y lo que estuvo muy bueno es que pudimos medir. Nosotros siempre ya medíamos desde antes, porque podíamos traquear la respuesta a través de teléfonos proxy. Bueno, es algo bastante técnico, pero nosotros pudimos medir la velocidad de respuesta de esta solución versus a la forma tradicional, digamos, a los dinosistemas y a que el manager le diga al vendedor y todo eso. Y vimos que era más de 10 veces más rápido la respuesta que tenía esos negocios. Sí, me acuerdo que en ese momento, cuando le mandábamos un lead a una concesionaria, tardaban hasta 48 horas en llamarlo los que lo llamaban, porque el 50% ni lo llamaban. Exacto. Y me acuerdo que cuando lanzamos esa app, de repente bajaron de 48 horas a 15 minutos. Fue una cosa era una locura. bestial. Era bestial. Los clientes no lo podían creer. Nosotros hablábamos con los clientes también para validar que esto esté bien hecho. Decían, esto está buenísimo. Los vendedores les gustaba porque era simple. Estaba pensado con ellos en el centro, digamos. O sea, realmente, literalmente íbamos a los negocios y hablábamos con los tipos todo el día y hacíamos el producto junto a ellos. Y les gustaba lo que hacíamos. Y lo loco fue que algunos negocios nos decían, mira, ¿sabes que tu sitio es uno más?
porque ya tengo, bueno, en esa época ya en Brasil estaba Web Motors y Carros, OLX, OLX, Mercado Libre. Mercado Libre, que ya en esa época era grande, ahora es mucho más. Y ellos además invertían en un montón de medios, invertían en Facebook, en AdWords, en su sitio web, la terminal, la marca les mandaba también contactos. Entonces nosotros éramos quizás un 5% de su tráfico, pero decían, che, estaría bueno que esta herramienta que haces nos sirva para responder a cualquier cliente, para una buena respuesta. Y así, después de un mes, habrá sido de experimentación, un mes y medio, no mucho más que eso. Yo me acuerdo que me tomé vacaciones después de mucho tiempo. Desde que habíamos empezado a trabajar con Juli, no me tomaba vacaciones. Me fui a pasear con Ali, con mi novia, por Estados Unidos en casa rodante, por los parques nacionales de California. Bastante lindo. Y por primera vez fue como que pude tomar distancia, volver a leer, volver a ver el big picture, digamos, alejarme un poco del problema y ver, che, acá hay una oportunidad. Si no hacemos esto bien, es difícil que le puedan responder bien a nuestros clientes. Y a todos estos otros canales que están contratando ya estos negocios, esto va a cambiar, es inevitable, o sea, no pueden manejarse de esta manera, estamos en la época de las cavernas. Y además ver el contexto y creo que una cosa que decimos fue, no podemos depender más de un país, que eso nos taladraba la cabeza, o sea, nos sentíamos muy vulnerables a Brasil se rompe, como decimos nosotros, se va la moneda a las nubes y ¿qué hacemos con la mitad de la empresa? O sea, y nos puede pasar en cualquier país eso, y en Argentina también. Entonces, también esas cosas como que todas juntas nos llevaron a decir, che, acá hay una oportunidad, ¿por qué no le dedicamos de lleno a esto? Cuando volví del viaje, me junté con me acuerdo, yo me había juntado con los chicos, después volvió de sus vacaciones, dijimos, chicos, tenemos que hablar, y nos juntamos. Uh-huh. Y ahí, después de varias discusiones, de ver cómo habían resultado estos experimentos, de tener estas charlas estratégicas a futuro, qué es lo que esperamos de la empresa, decidimos tomar una decisión que fue muy difícil, que vista hoy parece que es inteligente, pero obviamente uno ve las cosas que salen bien, que fue matar rodati.com, cerrar nuestro sitio completamente, bajar esa bandera y dedicarnos 100% a desarrollar una app para simplificar la forma en la que el cliente se comunica con el vendedor, integrando todos los canales que usan los vendedores, que ya están usando para vender, y no quedándonos solamente atados a un país ni a una sola industria, que también es una de las cosas que nos taladraban un poquito la cabeza. Uh-huh. Y así nace Sirena, que es nuestro proyecto actual. www.sirena.app es nuestra página, que auspicia también este programa. Uh-huh. Y decidimos matar rodati.com. Me acuerdo que pusimos una canción, ¿cómo se llama? De estas que ponen los funerales. La de los héroes caídos de Estados Unidos. Y nada, cerramos, me acuerdo, tocamos el botón y cerró el sitio. Y fue durísimo porque fueron más de 2 años de laburo, pero que pensamos que era lo más correcto. Y de nuevo, la gente era buenísima. La idea creo que era buena a la distancia. De nuevo, ahora hay sitios que están haciendo esto y ahora hay reservas online y tiene sentido con los métodos de pago que hay hoy hacerlo. Pero en esa época fue lo mejor que consideramos que había que hacer y creo que tuvimos suerte y nos fue bien por ese camino también. Sí, creo que hubo un aprendizaje claro en ese proceso y es, nosotros era como que teníamos 4 negocios en uno. Sí. Teníamos un negocio editorial de generación de contenido. Sí. Teníamos nuestro sitio web. Un sitio web de generación de leads. Sí. Teníamos un equipo de call center que llamaba a todos los clientes. Era un equipo de call center de más de 20 personas. Una locura, sí. Y con la complejidad que eso implica, ¿no? Con la complejidad de tener un call center. Si pensás 2 segundos, parás la pelota y pensás, che, ¿qué implica tener esto? O sea, implica tener gente, tener sistemas, tener controles, tener infraestructura. O sea, es un infierno de cosas. Y teníamos una app. Teníamos una app y además teníamos un sistema que le dábamos a los negocios, un sistema desktop que le dábamos a los vendedores de la concesionaria que trabajaba con Rodati para que confirme las citas, para que marque si había hablado con el cliente. Obviamente nadie lo usaba ese sistema. O sea, te decían que lo usaban, pero no era práctico, pues dependía de la computadora. Y eran como 5 startups en uno y también, o sea, dijimos, che, estamos muy desenfocados. O sea, en vez de hacer 5 cosas con un 4, un 5, elijamos una y tratemos de hacerla a nivel 10. Y así fue que nace Sirena a principios de 2016. Creo que es enero o febrero la fecha oficial de donde levantamos el ancla y zarpamos en esta nueva aventura. Y fue un aprendizaje muy interesante porque, de alguna manera, es muy difícil tirar abajo algo que construiste con mucho esfuerzo y amor. Sí.
y arrancar algo totalmente de cero y con la incertidumbre de nuevo. Sí, Porque cuando con otro arrancamos modelo de Sirena, negocios, además, claro, y en un modelo de negocios que nosotros no conocíamos, que es el de software as a service. Pero era, no sé, me acuerdo que en parte de este proceso, una parte que no contamos fue toda una ronda de inversión fallida que tuvimos. A full, sí, uy, hay Y una cantidad de cosas. esa es en el medio. para otro Sí, capítulo, ¿no? podemos hacer todo otro capítulo sobre VC. Sobre el Venture Capital, sería Sí. muy divertido esa Sería muy charla. divertido, sí. Hay que sacar algunos trapitos ahí. Sí. Bueno, pero yo prometí que en este podcast se va a hablar de todo, no va a haber Sin censura. sin censura total, porque así es el mar, ¿no? Así es el mar. En el mar se ve todo. En el mar se ve todo y este es un mar transparente. A full. Así que, nada, me acuerdo que cuando tuvimos ese proceso, aprendimos que la incertidumbre nos iba a acompañar por toda la vida. Sí. O sea, cuando uno decide emprender un negocio, tiene que estar ok con que tu Con que vida todo va a puede ser una cambiar. montaña rusa, que todo puede cambiar y puede cambiar más rápido de lo que uno cree. De hecho, sí. nuestro negocio está cambiando cada 6 meses. Exacto. Y no depende de vos. Digo, por más que te esfuerces, trates de ver el futuro, por más que seas, no sé si es nuestro caso, pero le pongas toda la inteligencia posible, las cosas pueden cambiar de una manera inesperada. Y cosas que son obvias hoy en día, hace 6 meses o hace un año no eran obvias. Entonces, sí, es muy A interesante. mí hay una frase que me encanta de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y creo que es de los tipos más ricos del mundo ahora, Sí. que dice que para que un negocio sea exitoso tienen que concentrarse en las cosas que no van a cambiar. Sí, es porque genial. esas son las únicas que se mantienen inalterables. Son las más fáciles de proyectar. Exacto. Por ejemplo, que la gente siempre va a querer un buen servicio. No puede llegar a pasar que la gente no quiera un buen servicio. Sí. O él también dice que la gente siempre va a querer pagar menos. Y sí, es obvio, la gente siempre va a querer pagar menos que... Tendría que cambiar la psiquis humana directamente Exacto. para que eso no cambie, eso no pase. Y es lo más difícil, ¿no? Sí, a full. Y te quiero hacer una última pregunta, Miguel, para que vayamos cerrando este podcast, este capítulo del podcast. Claro. Y es, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de todos estos años emprendiendo? Qué difícil. Tengo muchos, voy a tratar de elegir uno. Uno de ellos, y tiene que ver mucho con un libro que leí y que siempre hablo de este libro, que es de un autor que ahora se me hizo una laguna, pero el libro es Fooled by Randomness, como engañado por la aleatoriedad, sería el nombre en castellano. Nicolás Taleb. Nicolás Taleb, ahí está, perfecto. Nassim Taleb. Bueno, el tipo básicamente lo que te propone y lo que te muestra es cómo te afecta en realidad el caos en el que vivimos, la aleatoriedad, a los resultados. Y muchas veces cómo se juzga, cómo se evalúa el éxito o el fracaso con cosas que dependen realmente de la suerte muchas veces. Quizás la decisión que tomamos fue buena, y la vemos con el diario del lunes fue excelente, la decisión de iniciar Sirena, pero también creo que tuvimos un poco de suerte, o sea, muchas cosas conjugaron, el mobile, que nosotros tanto hablamos todo el tiempo, creció muchísimo y nos acompañó esa ola, así como hay otras olas que nos están acompañando ahora, y no tiene nada que ver con el mar esto, pero creo que ahí hay un poco del factor de suerte, y muchas veces yo también veo emprendedores que me parecen tipos excepcionales, pero de los que no se habla, porque nadie habla de los soldados que murieron. Todos hablan de los soldados que ganaron, que llegaron hasta el final, ¿viste? Y entonces capaz que uno habla de un Jeff Bezos o de toda esta gente que es excepcional, pero hay un montón de gente excepcional que no le acompañó a veces la suerte, y creo que eso es bastante injusto, pero así es la vida también, ¿no? Y estoy tratando de desapegarme a veces del proceso de los resultados. O sea, analizar, che, ¿yo qué esfuerzo puse en mejorar en esto? En perfeccionarme en esto y en hacerlo bien, y tratar, a pesar de que es imposible, de no atarse a los resultados, porque uno siempre es resultadista. Dice, mira, este tipo, mira, ganó tanto, o hizo esto, o vendió la empresa, o hizo tal cosa, pero no estás viendo los que no lo lograron. A mí hay un texto que me encanta de Scott Adams, el fundador de Dilbert, que habla de la diferencia entre sistemas Sí. y objetivos. Bien. Es súper interesante. Él dice que uno se pone unos objetivos, por ejemplo, ganar X cantidad de plata o bajar 10 kilos. Sí. Y el problema de eso es que no es sostenible en el tiempo. Y que no, o sea, podés de repente tener un objetivo, bajaste 10 kilos y después te olvidaste. En cambio, él habla de los sistemas, cómo la oposición a eso es, en vez de ponerte el objetivo de bajar 10 kilos, aprende a comer mejor. Eso es un sistema. Y a la larga te va a llegar a ese objetivo. Y en emprendimiento pasa un poco lo mismo. Sí. Es, tal vez no podés controlar el resultado, pero si
te esforzás, si haces las cosas correctamente y si aprendés metodología e implementás procesos, a la larga te llevan a un buen camino. Mejoras tus chances. Mejoras tus chances de tener éxito. Sí. Entonces creo que eso está súper bueno. Y si te va mal, aunque sea, deberías poder en algún momento estar tranquilo, que tú consideres estar tranquilo de que lo intentaste, hiciste el esfuerzo y tomaste las decisiones correctas para llegar a eso. Dejaste todo en la cancha, ¿no? Que eso es lo importante. Y aprendiste. Sí. O sea, porque te puede ir mal en uno, pero si aprendiste la metodología, si tenés un sistema, a la larga en algo te va bien, ¿no? O sea, en la larga sobrevivís, porque estás mucho más fuerte que el resto, ¿no? Exacto. De hecho, uno de los libros que vos nos contabas mucho de Taleb es Antifrágil, ¿no? Sí. Y podemos cerrar con eso, con ese concepto que está muy es bueno. muy interesante. O sea, Antifrágil es otro libro de este tipo que se lo súper recomiendo, que también es el autor de Black Swan, El Cisne Negro. Es el libro que lo hizo más famoso, pero a mi criterio no es el mejor. Antifrágil creo que es el mejor. Y habla de los sistemas o de las personas que ganan del desorden, que ganan de romperse, digamos. Así como un hueso, por ejemplo, en cierto punto, si se esfuerza y si se rompe un poquito, luego se hace más fuerte. Hay personas, como yo creo que en gran parte de los emprendedores, la gente que está acostumbrada a fallar, a ser criticada, y a que las cosas no le salgan, y a tener que volver a esforzarse y hacerlo mejor, y hacerlo mejor, y hacerlo mejor, buscando la perfección, que hace que uno se vuelva cada vez más fuerte. Y es muy interesante eso. Y creo que también, bueno, el libro lo que plantea habla de estos lugares o posiciones asimétricas, ¿no? Como hay cosas que uno puede hacer donde el downside, es decir, lo que uno puede perder es acotado, mientras que el upside, lo que uno puede ganar, es prácticamente infinito. ¿Cómo puede ser emprender? O sea, yo si le dedico un año a emprender, en el peor de los casos, durante un año perdí, entre comillas, mi tiempo o perdí dinero, pero si me va bien, lo que puedo ganar es mucho. O como ir a un cóctel, siempre habla de ese ejemplo. O sea, si yo voy a un cóctel de emprendedores o de lo que fuera, de lo que a mí me interese, lo que voy a perder, en el peor de los casos, es el tiempo que estuve en el cóctel esa noche en vez de estar viendo Netflix o estar durmiendo. Pero lo que puedo ganar es conocer a una persona interesante, iniciar algo interesante o aprender algo. Entonces, me parece muy interesante esos conceptos. Igual les recomiendo leer el libro, que les va a quedar todo mucho, mucho más claro. Así que bueno, sí, es algo que me marcó personalmente, ese autor. Bueno, Miguel, ha sido un placer que seas el primer invitado de este podcast, porque... ¿Pero no es el episodio 2? Sí, pero sos el primer invitado. El episodio 1 es la intro del podcast. Tenés razón. Así que nada, te agradezco. Ya pasamos muchos años haciendo negocios juntos y ojalá sean muchos los negocios que hagamos de acá a futuro. Así es. Y ojalá que crezcamos Sirena al infinito y más allá. Así es. Así que bueno, muchas gracias. Y lo del ángel lo dejamos para... ¡Ay, lo del ángel! Sí, pues me lo están preguntando la gente de producción, me ponía esos cartelitos. El Instagram estaba explotando con lo del ángel. El ángel, ¿qué es el ángel? ¿Lo digo o no lo digo? Contalo, Bueno, porque la gente se quedó hasta el final y vale la pena que lo cuentes. Por primera vez lo voy a confesar aquí en la profundidad de esta caverna submarina. A mí todos me dicen Miguel Morkin, pero la realidad es que mi segundo nombre es Ángel. Miguel Ángel Morkin, por eso me dicen el ángel. Pero pará, hay otra historia oculta con el ángel. ¿Por qué te dicen el ángel Miguel? ¿Por qué me dicen el ángel Miguel? Yo puedo decirlo si vos no te animás. Sí, no me animo a decirlo. Decilo vos. Se comenta que Miguel es una persona que tiene un aura especial. Lo jodemos siempre que tiene un aura especial, nosotros decimos que genera Miguelitis, que la gente lo quiere. Automáticamente, es rubiecito, tiene cara de bueno. Entonces es como que Miguel nunca siempre te va a sonreír. Entonces decimos que es un ángel, ¿no? Y el ángel Miguel le queda muy bien ese apodo. Sí, es cierto. Me dicen que genero Miguelitis. Es algo que pueden aprender en otro libro muy bueno, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, un librazo. Pero bueno, si no, pueden ser un ángel y generarlo naturalmente. Así que bueno, les agradezco a todos los podcast videntes, podcast oyentes que están del otro lado y los esperamos en el próximo capítulo que vamos a hablar de la venta en frío, que es una forma de marketing, si querés, de venta, ¿no? De marketing. Muy, muy, muy interesante. ¿Con qué invitado? Con Lautaro, alias el pasante esquiafino. El pasante, muy bueno. El pasante que llegó al board. Excelente. Así que bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias por haber estado del otro lado. ¡Chau!